En la tranquila elegancia de la sala de té, una tetera plateada brillaba, una cinta, fuera de lugar, y el débil aroma de menta permanecía en el aire. Pausa breve, momentos después, una mujer se derrumbó, pero, para Miss Marple, estos no eran accidentes, eran piezas de un rompecabezas mortal que esperaban ser resuelto, asterisco, tono intrigante. El sol de la tarde, de finales de mayo, se extendía a través de las ventanas recién pulidas de lo que alguna vez había sido la vieja panadería en High Street, transformando el modesto espacio en algo bastante mágico. Tono cálido, Lady Dolly Bantry se encontraba en el centro de su nueva sala de té, alisando su vestido de seda lavanda con manos nerviosas, mientras examinaba los bulliciosos preparativos a su alrededor. «Oh, Jane», llamó a la señorita Marple, quien estaba organizando cuidadosamente un ramillete de rosas tempranas en un jarrón de cristal. «¿Crees que la gente realmente vendrá? Quiero decir, ¿realmente vendrá?» Tono expectante. La señorita Jane Marple levantó la vista de sus flores, sus ojos azules, desvaídos, brillaban con suave diversión. «Mi querida Dolly, la mitad del pueblo no ha estado hablando de otra cosa durante semanas». Pausa breve. La señora Clement lo mencionó 3 veces ayer, durante nuestra conversación sobre las flores de altar, y usted sabe que, generalmente, se enfoca por completo en asuntos eclesiásticos. El rostro de Lady Bantry se iluminó considerablemente. La empresa había sido idea suya, nacida de una necesidad desesperada, recaudar fondos para las reparaciones del techo de la iglesia. Las estimaciones habían resultado asombrosas, y las habituales ventas benéficas y fiestas en el jardín simplemente no serían suficientes. Tono reflexivo, una sala de té, había decidido, proporcionaría ingresos estables mientras servía a la comunidad, siempre que tuviera éxito. «Señora Dodds», llamó hacia la cocina, donde se escuchaban los sonidos de una preparación laboriosa. «¿Cómo vamos con el tallado?» Una mujer de aspecto cómodo, de 60 años, emergió limpiándose las manos en su delantal. La señora Dodds respondió con satisfacción. Tono seguro. Mesas redondas, cubiertas con manteles blancos, se encontraban dispersas por todo el espacio. «¿Cómo se ven las cosas desde la calle?», preguntó Lady Bantry. Clive Perkins enderezó su corbata y sonrió con confianza profesional. Había llegado a la aldea solo 6 meses antes, con referencias impresionantes y una manera suave que rápidamente le había asegurado el puesto de gerente. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, su traje, impecable, y sus ambiciones, como la señorita Marple había notado con interés, eran considerables. «Todo parece muy atractivo», Lady Bantry respondió sin titubear. «Acabo de hablar con varios clientes potenciales, y la anticipación es palpable». Tono optimista, «Creo que tendremos una apertura muy exitosa». La señorita Marple continuó su arreglo floral, pero su atención fue captada por algo en el tono de Clive, una ligera tensión, quizá, bajo el esmalte profesional. Era el tipo de detalle que otros podrían pasar por alto, pero Jane Marple había pasado toda una vida observando las pequeñas inconsistencias del comportamiento humano. «Oh, mira», exclamó Lady Bantry, moviéndose hacia un gabinete de exhibición cerca de la ventana. «Jane, simplemente debes ver mis adquisiciones más preciadas». La señorita Marple se acercó al gabinete, donde 2 exquisitas teteras plateadas reposaban en lugares de honor. Eran claramente un par, sus superficies brillaban con la pátina de la edad y el mantenimiento cuidadoso, cada una mostraba elegantes marcas distintivas y delicados grabados florales. «Las encontré en una subasta en Match Benham», explicó Lady Bantry con orgullo. El anticuario dijo que fueron elaboradas por un maestro platero en el siglo XVIII. Tono entusiasta, «Esta», indicó la tetera a la izquierda, «será para Earl Grey, y esta otra, para Sam». «Más que apropiado, ¿no crees?, que cada mezcla tenga su recipiente adecuado». «Son bastante hermosas», asintió la señorita Marple, examinando la obra con apreciación genuina. «El detalle es extraordinario, es usted afortunada de haberlas adquirido». «En efecto lo soy, aunque debo admitir que el precio fue elevado». Pausa breve, «pero, por la reputación de la sala de té, una debe tener las piezas adecuadas». En ese momento, la campana sobre la puerta tintineó, y varios clientes comenzaron a llegar. Lady Bantry se apresuró a recibirlos, su nerviosismo transformado en cordialidad. Entre las primeras llegadas se encontraba la señora Clement, esposa del vicario, acompañada por el coronel y la señora Melchet, y el doctor Haddock, cuya presencia aportaba un aire de respetabilidad al evento. «¡Qué encantador, Dolly!», exclamó la señora Clement, mirando todo con aprobación. «Has creado un ambiente tan acogedor». Más clientes fueron llegando en un flujo constante.
La señorita Marple tomó asiento en una mesa de esquina, con una excelente vista de todo el salón, aceptando una taza de Earl Grey y un esponjoso scone de la señora Dodds, con tranquila satisfacción. Desde ahí pudo observar el servicio fluido y el evidente placer de los clientes. Fue entonces cuando notó a Mabel Knox. Tono intrigante, Mabel estaba de pie fuera de la ventana, su rostro marcado por una expresión de disgusto. Como proveedora de banquetes en la villa durante casi una década, había mantenido un monopolio en eventos y reuniones especiales. El éxito de la sala de té de Lady Bantry amenazaría sin duda su negocio, y su gesto lo dejaba claro. Finalmente, Mabel empujó la puerta y entró, sus movimientos eran rígidos, cargados de emoción contenida. Tomó una mesa cerca de la cocina, sus ojos, agudos y calculadores, escudriñaban el servicio, la presentación y, sobre todo, la satisfacción de los clientes. La tarde avanzó sin contratiempos, la cocina de la señora Dodds ganó elogios universales, y Lily, a pesar de su timidez, atendía con calma y eficiencia. Clive se movía con facilidad entre las mesas, asegurándose de que todo estuviera a la perfección. Creo, comentó Lady Bantry a la señorita Marple, durante una breve pausa, que realmente podríamos tener éxito en esta empresa. Estoy bastante segura de que así será, querida, respondió Marple con calidez, aunque una siempre debe estar preparada para lo inesperado. Mientras pronunciaba estas palabras, su mirada volvió a posarse en las teteras plateadas, y luego en los ojos fijos de Mabel Knox. Tono de misterio. ¿Qué traería el segundo día de operaciones para este salón de té que prometía tanto éxito? En el salón de té, con una promesa de éxito continuo, vino la respuesta desde la cocina, por parte de la señora Ridley, que estaba conversando con varias damas aquella mañana. Pausa breve, Lily apareció junto al codo de la señorita Marple, su rostro pálido, marcado por la ansiedad. Solo, la señora Knox solicitó específicamente la mesa de la esquina, dijo, con voz baja, y parecía bastante insistente. La señorita Marple siguió la mirada nerviosa de Lily hacia la puerta, donde Mabel Knox estaba haciendo su entrada. La mesa se adaptará perfectamente a mí, anunció Mabel, con seguridad. 30 años de servicio sólido, aunque sin inspiración, a las funciones locales, me han enseñado a elegir bien. Tono firme. Tendré un té Assam, declaró a Lily, con una voz que se proyectó claramente a través de toda la sala. Y supongo que debo probar uno de esos famosos cones de los que he estado escuchando tanto. Lily asintió con un leve temblor, y se apresuró hacia la cocina, donde la brillante tetera plateada descansaba, lista, en su puesto de calentamiento. La señorita Marple observó con interés mientras Lily levantaba cuidadosamente la tetera designada para Sam, la de la derecha, tal como Lady Bantry había establecido el día anterior. Pausa breve, la mañana transcurrió con el bullicio suave típico de un establecimiento exitoso. Los clientes habituales del día anterior habían regresado, trayendo amigos y familiares para probar las delicias. La conversación era animada, la atmósfera, cálida, y Lady Bantry se movía entre las mesas con una creciente confianza en el éxito de su empresa. Fue exactamente a las 11:20 cuando Mabel Knox levantó su taza de té a los labios. La señorita Marple, que había estado observando en silencio la sala mientras mordisqueaba un sándwich de pepino perfectamente preparado, notó el momento exacto en que la expresión de Mabel cambió. Tono intrigante, el rostro de la mujer, ya marcado por una línea de desaprobación, se contorsionó de pronto en algo cercano al horror. «¡Benditos cielos!», exclamó Mabel, dejando su taza con tanta fuerza que él te atravesó el mantel blanco e impecable. «¿Qué diablos?». Sus palabras se cortaron cuando comenzó a balancearse en la silla, una mano presionada contra la garganta y la otra aferrada al borde de la mesa. Su rostro adquirió un tono alarmante y amoratado, y su respiración se volvió trabajosa e irregular. «Dolly», llamó bruscamente la señorita Marple, levantándose de su asiento. «Teléfone al médico de inmediato». La alegre atmósfera de la sala de té se hizo añicos, como una pieza de fina porcelana. Lady Bantry corrió hacia la mesa de Mabel, con el rostro blanco de conmoción, mientras otros clientes empujaban sus sillas y observaban con una fascinación horrorizada. «¿Qué ha pasado?», exclamó Lady Bantry. «Mabel, ¿qué sucede?». Pero Mabel Knox ya se había desplomado por completo, inclinándose hacia adelante sobre la mesa, con la respiración superficial y la tez de un alarmante tono púrpura. La señora Dodds salió de la cocina, secándose las manos en el delantal. «¿Qué es toda esta conmoción?». «Oh, cielos. ¿Alguien ha llamado ya al médico?». «Lily está al teléfono ahora mismo», respondió Lady Bantry, con la voz temblorosa. «Oh, Jane. Estaba perfectamente bien cuando llegó».
¿Qué podría haber causado esto? La señorita Marple, inclinándose sobre Mabel, examinó su respiración dificultosa y la extraña coloración de su piel. Tono reflexivo, pero fue otro detalle el que captó su atención, un aroma peculiar, fresco, que se mezclaba con el perfume más familiar del té. ¿Qué pidió exactamente la señora Knox? Preguntó Marple en voz baja. Assam, té Assam, y un scone, respondió Lady Bantry, aún desconcertada. El inspector Slack llegó poco después, alertado por un cliente bien intencionado que consideró que cualquier colapso en un establecimiento público merecía investigación oficial. La señora Knox ha sufrido algún tipo de colapso, anunció con gravedad. La causa aún es desconocida. Mientras los sanitarios trasladaban cuidadosamente a Mabel a una camilla, Slack comenzó su inspección sin pérdida de tiempo. Observó la mesa donde Mabel había estado sentada, tomó nota del té derramado, el mantel manchado y las migas del scone en su cuaderno. Nadie debe tocar nada hasta que hagamos una investigación adecuada. Lady Bantry se dejó caer en una silla, con el rostro pálido de angustia. Pero, inspector, seguramente ha sido solo una desafortunada coincidencia. Quizá la señora Knox tenía un corazón débil. O quizá no, respondió Slack, sombrío. Hasta que lo sepamos con certeza, la sala de té permanecerá cerrada. Mientras los clientes se retiraban a regañadientes, la señorita Marple permaneció cerca de la mesa vacía de Mabel. El débil aroma de menta aún flotaba en el aire, extraño e incongruente entre los perfumes del Earl Grey y el pan recién horneado. Se inclinó disimuladamente, como para recoger su bolso de una silla, e inhaló cerca de la taza abandonada. Inspector, dijo con calma, puede que le interese saber que la taza de la señora Knox tiene un aroma distintivo a menta, a pesar de que supuestamente estaba bebiendo Assam. Slack tomó nota, aunque su expresión dejaba claro que no sabía si conceder importancia a la observación. ¿Muere Mabel?, murmuró. ¡Qué escena tan dramática! Miss Marple, en cambio, parecía mucho menos sorprendida por el colapso que por el momento exacto en que se produjo. Dolly, preguntó con suavidad, esas teteras plateadas, ¿cuándo las observaste por última vez ayer? Durante el servicio de la mañana, naturalmente, respondió Lady Bantry. La señora Dodds fue muy cuidadosa en usar la tetera correcta para cada mezcla. Earl Grey en la izquierda, Assam en la derecha. ¿Por qué lo preguntas? La señorita Marple se acercó al soporte de calentamiento, sus ojos agudos buscando detalles que otros pasarían por alto. Me doy cuenta, dijo lentamente, de que el vapor todavía se eleva de la tetera de Earl Grey. Lady Bantry frunció el ceño. ¿Vapor? Pero eso es imposible. Las placas de calentamiento no se han encendido desde ayer, y cualquier calor residual ya debería haberse disipado. En efecto, debería. Marple acercó su mano a una distancia prudente sobre la tetera. Sin embargo, esta está aún tibia, mientras que la de Assam está completamente fría. Pero el gas se apagó cuando cerramos anoche. Clive lo revisó todo 2 veces antes de irnos. Lo imagino, respondió Marple, pensativa. Dígame, ¿cuánto tiempo estima que había pasado desde que se sirvió por última vez Earl Grey cuando la señora Knox se derrumbó? Oh, al menos 10 minutos, quizá más. La señora Price Ridley y sus amigas lo pidieron antes, pero después de eso, todos los clientes prefirieron a Sam. Curioso, murmuró Marple. El vapor sigue saliendo, casi 24 horas después. Lady Bantry miró la tetera con creciente desconcierto. No lo entiendo en absoluto. Es como si alguien hubiera mantenido el calor deliberadamente. Marple se volvió hacia la tetera de Assam. A diferencia de su compañera, estaba completamente fría, pero había algo más, un pequeño detalle fuera de lugar. Dolly, estas etiquetas que identifican cada tetera, ¿las has cambiado recientemente? Lady Bantry observó las delicadas tarjetas colgando de cada boquilla, escritas con su propia letra, Earl Grey y Assam. No, las preparé cuando monté la sala por primera vez. Miss Marple examinó la etiqueta de la tetera de Assam más de cerca. El papel parecía nuevo, la escritura era la misma, pero la cinta que lo sostenía era de seda azul brillante, muy distinta de las cintas color crema que adornaban la otra tetera, y, de hecho, todos los demás elementos decorativos de la sala. Esta cinta azul, comentó suavemente, ¿es la misma que usaste al principio? Lady Bantry la miró con creciente confusión. ¿Por qué, no? Dijo, con cierta incredulidad. Usé la cinta de crema en todo el cuarto de té, para la consistencia. Todas mis etiquetas estaban atadas con seda color crema, estoy bastante segura de eso. Y, sin embargo,
esta lleva una cinta azul. ¿Pero de dónde podría haber venido? No recuerdo haber comprado ninguna cinta azul, y, ciertamente, no para su uso en la sala de té. Miss Marple continuó su examen del área de calentamiento, observando la posición de los controles de gas, la disposición de los implementos de servicio y la organización general del espacio. Todo parecía estar en un orden perfecto, con una excepción. Una pequeña válvula, cerca de la base de la placa de calentamiento de la olla de Assam, había sido colocada en una posición distinta de la de su compañera. Dolly, ¿está familiarizada con la operación de estas placas de calentamiento? Solo en el sentido más básico, respondió Dolly, con un leve encogimiento de hombros. La señora Dodd me mostró cómo encenderlas y regular el calor, pero me temo que soy bastante torpe con las cosas mecánicas. La señorita Marple se arrodilló cuidadosamente junto al soporte de calentamiento, sus agudos ojos examinando la posición de los controles y accesorios. El suministro de gas a la olla de Earl Grey parecía funcionar normalmente, con todas las conexiones seguras y alineadas. La disposición de la olla de Assam, sin embargo, presentaba sutiles irregularidades. ¿Ajustes a estas ollas, desde que fueron colocadas originalmente? Preguntó con tono reflexivo. ¿La alteración fue accidental? Su mirada iba de las dos mujeres al soporte de calentamiento, y de regreso. ¿Quién estuvo aquí esta mañana? Añadió con un sarcasmo apenas oculto. Varias observaciones interesantes, inspector, respondió la señorita Marple con calma. Tal vez le gustaría examinar las teteras usted mismo. Slack se acercó al calentador con el aire de quien reprende a un niño especialmente persistente. Se parecen a teteras ordinarias para mí, gruñó. ¿Qué se supone que debo estar viendo? Puede notar que una continúa emitiendo vapor, mientras que la otra está bastante fría. También, observe las diferentes cintas en las etiquetas de identificación. Slack examinó ambas teteras sin mucho interés, luego hizo una anotación en su libreta oficial. Probablemente tenga algo que ver con los accesorios de gas. Haré que los técnicos lo revisen cuando lleguen. Eso sería lo más recomendable, concedió Miss Marple. Sospecho que encontrarán el examen bastante esclarecedor. Mientras el inspector Slack continuaba su meticulosa documentación de la escena, la señorita Marple se retiró a una mesa en la esquina para reflexionar sobre los descubrimientos de la mañana. Un patrón comenzaba a emerger, aunque muchas piezas seguían ausentes. Pausa intrigante. Alguien había manipulado claramente el servicio de té, pero el propósito seguía sin estar claro, al igual que la identidad del responsable. Miró pensativamente las dos teteras plateadas, brillando inocentes en su sitio, a pesar de los secretos que ocultaban. En su larga experiencia, las pistas más reveladoras a menudo eran las más pequeñas. Una cinta del color equivocado. Vapor, donde no debería haber ninguno. El cuidadoso posicionamiento de elementos mecánicos, para lograr un efecto concreto. La verdad, reflexionó, era como el vapor mismo, invisible, hasta que las condiciones adecuadas revelaban su presencia. El examen técnico prometido por el inspector Slack comenzó esa misma tarde, a cargo de un metódico agente de la policía del condado, un hombre delgado, llamado Patterson, que llevaba gafas de montura de alambre y una impresionante colección de instrumentos. Se permitió a Lady Bantry y a Miss Marple permanecer como testigos, aunque se les advirtió que guardaran una distancia respetuosa. Patterson abrió su estuche de cuero con precisión, y anunció: primero, examinaremos las propiedades físicas de ambas piezas, para establecer si son realmente el par que Lady Bantry cree que son. Sacó una pequeña balanza de alta sensibilidad y procedió a pesar cada tetera con exactitud científica. La olla de Earl Grey, 2 libras, 4 onzas. Al colocar la olla de Assam, sus cejas se arquearon. Curioso, murmuró, ajustando sus gafas. Esta pesa 2 libras, 7 onzas. 3 onzas de diferencia entre teteras supuestamente idénticas. Lady Bantry se mostró desconcertada. Pero, eso es imposible. Me las vendieron como un juego. La casa de subastas garantizó su autenticidad. Patterson, usando una lupa, examinó los sellos distintivos. Inspector Slack, llamó. Las características de estas piezas son claramente distintas. Las marcas no coinciden, y el desgaste no concuerda con el envejecimiento normal. Slack se acercó con visible desgana. ¿Cómo? En ese momento, Dolly exclamó en voz baja. Se ha ido. No está en mi llavero. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Preguntó Miss Marple suavemente. Ayer por la mañana, cuando abrí el gabinete para sacar las teteras del servicio.
Recuerdo devolver la llave antes de abrir el negocio. Slack anotó el hecho con cuidado. Patterson continuó su inspección. Inspector, hay algo más. La válvula de la olla de Assam ha sido manipulada. La conexión de gas fue aflojada y vuelta a apretar, pero no por alguien con experiencia. Hay marcas de herramientas recientes en el metal. ¿Cuál sería el propósito de hacer eso? Preguntó Miss Marple. Varias posibilidades, respondió Patterson, pensativo. Podría interrumpir el flujo de gas, evitando un calentamiento adecuado, o permitir la introducción de alguna sustancia en el sistema. Lady Bantry se dejó caer en una silla. ¿Está diciendo que alguien saboteó mi equipo? Pero, ¿por qué? Eso, replicó Slack, con cierta satisfacción, es exactamente lo que pretendemos descubrir. Patterson, ahora revisando las placas de calentamiento, informó. El flujo de gas de la olla de Assam está parcialmente bloqueado. No lo suficiente para apagarla, pero sí para reducir su eficacia. Y, hay rastros de lo que parece ser aceite en la línea de gas. ¿Aceite? Repitió Lady Bantry. ¿Qué tipo de aceite? Necesitaré un análisis de laboratorio, pero el aroma sugiere algo aromático, quizá aceite de menta. Miss Marple cruzó una mirada significativa con Lady Bantry. El misterio del aroma a menta empezaba a resolverse, aunque el cuadro general seguía incompleto. Señor Patterson, se aventuró Miss Marple, ¿sería posible que alguien mantuviera el calor en una olla, mientras se aseguraba de que otra permaneciera fría, usando el tipo de modificaciones que ha descubierto? Ciertamente, al interrumpir el flujo de gas a una placa de calentamiento, mientras se mantiene la función normal en la otra, un individuo podría crear exactamente el diferencial de temperatura que observó esta mañana. El inspector Slack levantó la vista de sus anotaciones. Pero, ¿cuál sería el punto de una manipulación tan elaborada? Quizás, sugirió la señorita Marple en voz baja, para crear la impresión de que la olla equivocada se había utilizado con un propósito particular. Si alguien deseaba insinuar que la señora Knox había consumido algo distinto de lo que creía que estaba bebiendo, tales arreglos podrían servir a ese objetivo admirablemente. Patterson completó su examen técnico fotografiando cuidadosamente las teteras y el equipo de calentamiento, documentando las diversas irregularidades que había descubierto. Mientras empacaba sus instrumentos, se dirigió al inspector Slack con formalidad profesional. Mis hallazgos preliminares sugieren manipulación deliberada de las teteras y del equipo de calefacción. La discrepancia de peso, las marcas difusas y las conexiones de gas modificadas, apuntan a una intervención sistemática, más que a una falla accidental o un defecto del equipo. Gracias, señor Patterson, respondió Slack. Su informe será muy útil. Cuando el experto técnico partió, Lady Bantry permaneció sentada, abrumada por las implicaciones de los descubrimientos. Jane, dijo en voz baja, alguien ha hecho todo lo posible para crear este engaño, pero aún no puede entender el propósito. La señorita Marple se acomodó en una silla junto a su amiga, su mente trabajando sobre el patrón emergente de pruebas. Considera, querida, lo que se ha logrado con estos elaborados arreglos. Tu sala de té ha sido cerrada, tu reputación como proveedora de servicios de catering ha sido dañada, y la pobre señora Knox ha sufrido una enfermedad genuina. Alguien se ha beneficiado de esta secuencia de eventos. ¿Pero quién? ¿Y cómo logra la sustitución de las teteras tales objetivos? Hizo una pausa pensativa. Creo, dijo finalmente, que estamos viendo un intento cuidadosamente orquestado de crear la apariencia de negligencia, o algo peor, de tu parte. La olla más pesada, el sistema de calefacción modificado, el aceite de menta, todos estos elementos combinados para sugerir que se sirvió algo peligroso a la señora Knox desde tu establecimiento. Los ojos de Lady Bantry se abrieron, cuando la comprensión empezó a asomar. ¿Quieres decir que alguien quería que pareciera que yo había envenenado a la señora Knox? ¿O al menos, que mi sala de té no era segura para el consumo público? Exactamente. La pregunta ahora es, ¿quién tenía la oportunidad de hacer estas modificaciones, y una razón convincente para desear que tu negocio fracasara? Como si fuera convocado por esa misma pregunta, la puerta de la habitación se abrió, dando paso a Clive Perkins, quien entró con una expresión de preocupación profesional. Lady Bantry, llamó, vine tan pronto como escuché sobre la investigación. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? El inspector Slack levantó la vista con interés. Señor Perkins, ¿verdad? Quizá pueda ayudarnos con un pequeño asunto. ¿Sabe algo sobre una llave de gabinete que falta? Clive Perkins se detuvo en la puerta. Su compostura profesional vaciló levemente ante la pregunta directa de Slack. Por un breve instante,
La incertidumbre cruzó sus facciones cuidadosamente arregladas, antes de recuperar su expresión habitual. ¿Una llave, faltante? Repitió, entrando en la sala y quitándose el sombrero. Me temo que no comprendo del todo, inspector. ¿Qué tipo de llave? La llave del gabinete de la oficina de Lady Bantry, explicó Slack, con tono cuidadosamente neutral. En el que guarda las valiosas teteras plateadas. Parece haber desaparecido en algún momento, entre ayer por la mañana y hoy. Las cejas de Clive se arquearon en aparente sorpresa. ¡Qué angustiante! Espero que no haya sido robado nada valioso. Las teteras son bastante insustituibles, ¿no es así, Lady Bantry? Lady Bantry, que observaba el intercambio con creciente ansiedad, asintió en silencio. Miss Marple notó que la respuesta de Clive, aunque apropiada, parecía ligeramente ensayada, como si hubiera anticipado tales preguntas y preparado sus reacciones de antemano. Señor Perkins, continuó Slack, como gerente de la sala de té, presumiblemente ha tenido acceso a la oficina de Lady Bantry. ¿Ha notado algo inusual sobre el gabinete, o su contenido, recientemente? Nada en absoluto, inspector. Lady Bantry mantiene un control estricto sobre los artículos valiosos. Ayer por la mañana, creo que ella los retiró del gabinete para el servicio del día, como es su práctica habitual. ¿Y usted ayudó en esa tarea? Intervino Miss Marple. No, señorita Marple. Como mencioné, Lady Bantry prefiere manipular personalmente las piezas valiosas. Yo estaba ocupado con otras preparaciones, revisando la disposición de las mesas, asegurando que la cocina estuviera en orden, saludando a los primeros clientes. El inspector Slack hizo otra anotación en su libreta. Señor Perkins, ¿le importaría vaciar sus bolsillos? Puramente rutinario, ¿entiende? La solicitud pareció tomarlo por sorpresa. Su compostura se quebró apenas un instante, lo suficiente para que Miss Marple notara un leve endurecimiento alrededor de sus ojos, antes de que recuperara su expresión. Por supuesto, inspector, aunque confieso que estoy algo desconcertado por la necesidad. Comenzó a vaciar los bolsillos de su abrigo con meticulosa precisión, una billetera de cuero, un reloj de bolsillo plateado, unas pocas monedas pequeñas, un pañuelo limpio, y, finalmente, provocando una audible exclamación de Lady Bantry, una pequeña llave de latón unida a un anillo de plata. Vaya, vaya, dijo Slack, con satisfacción. ¿Y qué podría abrir esta llave, señor Perkins? Clive miró la llave como si la viera por primera vez. Su rostro palideció con lo que parecía un shock genuino. No tengo idea de cómo llegó a estar en mi poder, inspector. Jamás la había visto antes. Lady Bantry se levantó de su silla, la voz temblorosa de incredulidad. Esa es mi llave del gabinete, Clive, la de mi llavero personal. ¿Cómo la has conseguido? Lady Bantry, se lo juro, no lo sé. No la tomé deliberadamente. Quizá, me la entregó para algún propósito y lo olvidó. Ciertamente no lo hice, replicó ella, visiblemente afectada. Nunca confiaría esa llave a nadie. Esas teteras representan una inversión considerable, sin mencionar su valor sentimental. Miss Marple observaba con creciente interés. El desconcierto de Clive parecía auténtico, pero la llave estaba, sin lugar a dudas, en su poder. O era un actor consumado, o había algo más complejo en juego. Señor Perkins, dijo suavemente, ¿puede recordar con detalle sus movimientos de ayer? Quizá eso nos ayude a entender cómo la llave pudo llegar a su poder, sin que usted lo supiera. Clive pasó una mano por su cabello perfectamente arreglado, alterando por primera vez su apariencia impecable. Ayer, fue un día bastante ocupado, hasta donde recuerdo. Llegué temprano para preparar el servicio de la mañana, revisé todos los arreglos, recibí a los clientes. ¿Entró en la oficina de Lady Bantry? Preguntó Slack. Sí, varias veces. Lady Bantry me pidió que trajera pasteles adicionales del armario de almacenamiento, junto a su oficina. El servicio de la mañana fue más concurrido de lo que esperábamos, y la señora Dodd necesitaba suministros extra. Lady Bantry frunció el ceño. No recuerdo haberle pedido que trajera pasteles, Clive. La señora Dodd parecía bastante bien preparada, y teníamos amplios suministros. Otro parpadeo de incertidumbre cruzó las facciones de Clive. Pausa breve, quizás lo entendí mal. Con voz pausada, la mañana había sido bastante agitada, con el incidente de la señora Knox y toda la conmoción que siguió. La señorita Marple señaló que su historia comenzaba a mostrar inconsistencias, un hecho común cuando las personas intentan construir explicaciones para circunstancias comprometedoras. En ese momento,
La puerta del T-Room se abrió nuevamente para admitir a Lily Van, quien entró vacilante, claramente reacia a entrometerse en lo que parecía ser una investigación oficial. Con suavidad, lamento interrumpir, dijo en su susurro característico, pero pensé que debería saber. Vi algo ayer que podría ser importante. El inspector Slack levantó la vista, con interés. ¿Qué tipo de algo, señorita Van? Lily retorció las manos nerviosamente, su mirada se desplazó entre los adultos reunidos. Era la señora Knox, durante el periodo ocupado, antes de que se enfermara. La vi deslizarse detrás del mostrador de servicio. Pausa breve, tono intrigado, ¿detrás del mostrador? Repitió Lady Bantry. ¿Lo que sea para? Ella dijo que estaba buscando servilletas adicionales, pero la voz de Lily se retiró con incertidumbre. En tono alentador, ¿pero qué, querida? Preguntó suavemente la señorita Marple. Bueno, mantenemos las servilletas en el armario delantero, donde los clientes pueden verlas. Ella estaba mirando en el área cerca de la puerta de su oficina, Lady Bantry, cerca de donde se guarda el gabinete de llaves. Esta revelación arrojó una luz completamente nueva sobre los descubrimientos de la mañana. Si Mabel Knox había estado cerca del área de la oficina, podría haber tenido la oportunidad de tomar la llave misma. Pero, pausa breve, ¿cómo había llegado a estar en posesión de Clive? Señorita Van, dijo el inspector Slack, ¿cuánto tiempo estuvo la señora Knox en esa área? Varios minutos, creo. Estaba sirviendo a otros clientes, así que no la observé continuamente, pero cuando volví a mirar, ya había regresado a su mesa. La señorita Marple comenzó a considerar las diversas posibilidades que presentaba esta nueva información. Si Mabel había tomado la llave, podría haberla pasado a Clive, ya fuera deliberadamente o mediante algún tipo de engaño. Alternativamente, Clive podría haberla encontrado después del colapso de Mabel y simplemente haber olvidado la circunstancia en la confusión que siguió. Tono analítico, señor Perkins, preguntó cuidadosamente, ¿tuvo alguna conversación con la señora Knox ayer? ¿Alguna interacción? Clive meditó la pregunta. Me habló brevemente cuando llegó por primera vez, preguntando sobre nuestros servicios y precios, en realidad, preguntas bastante precisas, como si estuviera realizando algún tipo de evaluación profesional. Y más tarde, después de su colapso, ayudé a despejar el área alrededor de su mesa, cuando la ambulancia se fue. Había varios artículos dispersos, su bolso, algunos papeles, un pequeño paquete que había llevado. Con énfasis, ¿un paquete? Fue la primera mención de tal objeto, y la señorita Marple sintió que podría ser significativo. Nada inusual, añadió Clive rápidamente. Solo un pequeño paquete envuelto, del tipo que uno podría llevar de una tienda. Lo coloqué con sus otras pertenencias para su custodia. El inspector Slack tomó otra nota. ¿Y dónde están esas pertenencias ahora? En la oficina, creo. ¿Quiere que las busque? Cuando Clive se dirigió hacia la oficina, la señorita Marple reflexionó que el caso se estaba volviendo más complejo con cada revelación. Tono intrigante, la llave faltante, el comportamiento sospechoso de Mabel, el misterioso paquete, todos estos elementos sugerían una secuencia cuidadosamente planificada de eventos, más que simples accidentes o coincidencias. Mientras Clive recuperaba las pertenencias de Mabel Knox, la señorita Marple se sintió impulsada a examinar la sala de té con mayor detenimiento. Las revelaciones de la mañana habían generado una nueva perspectiva, y estaba segura de que aún quedaban pistas para quien tuviera la paciencia de observar. Fue el corredor de mesa de seda de Lady Bantry lo que captó su atención primero. Una pieza hermosa, de color crema, bordada con delicados brotes de rosas, orgullo particular de Lady Bantry, adornaba la mesa central, destacando el brillo de las teteras plateadas. Ahora, sin embargo, mostraba señales inconfundibles de perturbación. En voz baja, Dolly, llamó suavemente la señorita Marple, ¿podría venir a ver este corredor? Lady Bantry se acercó, siguiendo la mirada de la señorita Marple hacia la seda. Oh, querida, ¿qué le ha pasado? Está bastante arruinado, de hecho. Sobre la superficie prístina se veían varias migas oscuras, dispersas a lo largo de la tela, creando manchas antiestéticas. La señorita Marple se inclinó para examinarlas. Parecen migas de pan, pero no de ningún pan que se sirva en su sala de té, creo. Tono indignado de Lady Bantry, ciertamente que no. Servimos solo pan blanco fresco y sándwiches delicados. Esas migas son demasiado oscuras y gruesas para venir de la cocina de la señora Dats. Miss Marple recogió una de las migas más grandes, observándola a contraluz. Esto, parece centeno. Mabel Knox es bastante famosa por sus sándwiches de centeno.
qué descortés, traer su propia comida a una sala de té. Pausa breve, cambio a tono serio. Y aquí están todas las pertenencias que estaban cerca de la mesa de la señora Knox después de su colapso, anunció Clive. Pan de centeno, señorita Marple. La señora Knox trajo su propio almuerzo. La señorita Marple examinó los restos con cuidado. Observe, inspector, ha comido muy poco. La mayoría de los sándwiches siguen intactos. Tal vez perdió el apetito, sugirió Lady Bantry. O tal vez, respondió la señorita Marple pensativamente, fue distraída, llevada fuera del área principal. Tono analítico, las migas se concentran cerca de una sección particular de la pared, junto a las placas de las teteras. Examine el suelo cerca del panel de control. Y aquí, inspector, más migas de centeno. Parece que la señora Knox pasó tiempo aquí, comiendo, mientras manipulaba las válvulas de gas. ¿Qué tipo de actividades requerirían eso? Preguntó Lady Bantry, aunque su expresión indicaba que empezaba a entender. El tipo que podría permitir a alguien manipular la calefacción de las teteras, respondió Miss Marple. El tipo que podría explicar por qué una olla se mantuvo caliente mientras otra se enfrió, pese a estar en el mismo sistema. El inspector Slack anotó cuidadosamente. ¿Sugiere que la señora Knox manipuló deliberadamente el gas? Sugiero que la evidencia indica que pasó tiempo aquí, comiendo su almuerzo, y ajustando equipo mecánico. El propósito exacto, aún está por determinarse. Clive se aclaró la garganta, inquieto. Seguramente no quiere decir que la señora Knox orquestó su propia enfermedad, eso sería, extraordinario. La señorita Marple lo miró, con sus suaves ojos azules. Tono grave, señor Perkins, en mi experiencia, las personas son capaces de comportamientos muy extraordinarios cuando creen que sus intereses están amenazados. La pregunta no es si es razonable, sino si satisface sus necesidades percibidas. Al regresar a la sala principal, la señorita Marple meditaba sobre la creciente complejidad del caso, la presencia de Mabel en el área mecánica, su almuerzo de centeno, las válvulas manipuladas. Pausa breve, tono misterioso, todo sugería un plan cuidadosamente trazado, cuyo propósito final aún escapaba a su comprensión. La señorita Marple sintió que la verdad estaba oculta en los detalles que aún no habían descubierto. Pausa breve, esperando el momento adecuado para revelarse. Esa noche, la señorita Marple se sentó en su pequeña sala de estar, pausa suave, sus agujas de tejer haciendo clic rítmicamente mientras trabajaba en un patrón de trenza particularmente intrincado. Tono intrigante, sin embargo, su mente estaba lejos de las complejidades de la lana y las puntadas. Los eventos en la sala de Bantry habían creado un rompecabezas que exigía una solución, y ella se encontraba volcando cada pieza de evidencia con la atención metódica que aplicaba a su trabajo de aguja. Cambio repentino de tono. El timbre del teléfono, a las 11, la sacó de sus contemplaciones. Jane, la voz de Lady Bantry se llevaba claramente a través del receptor, aunque temblaba con ansiedad apenas controlada. Lamento mucho llamar tan tarde, pero simplemente no puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, veo a la pobre Mabel desplomándose, y pienso en mi sala de té en ruinas, y en el fondo del techo de la iglesia. Mi querida Dolly, respondió suavemente la señorita Marple, dejando a un lado su tejido, no hay necesidad de disculparse. Confieso que yo tampoco he podido tranquilizarme. Este asunto tiene demasiados hilos sueltos para un descanso cómodo. Pausa corta. Jane, he estado pensando en todo lo que descubrimos hoy, las teteras manipuladas, las válvulas de gas, el extraño comportamiento de Mabel. Todo es desconcertante, pero sigo volviendo a una pregunta. ¿Por qué alguien haría todo lo posible para crear la apariencia de un envenenamiento? Miss Marple consideró esto con cuidado. Con voz grave. Quizás la apariencia era más importante que la realidad. Considere lo que se ha logrado, su sala de té está cerrada, su reputación dañada y el pueblo entero no habla de otra cosa que de los peligros del catering de aficionados. Pero, ¿quién se beneficia de tal resultado? Esa, creo, es la pregunta crucial. ¿Quién se beneficiaría de su fracaso, Dolly? Pausa larga. La única persona que se me ocurre es la propia Mabel. Ha sido la principal proveedora de la villa durante años, Lady Bantry vaciló. La pérdida de la sala de té ciertamente afectaría su negocio, especialmente si hubiéramos omitido la recaudación para el techo de la iglesia. ¿Sugiere que ella orquestó todo este asunto? ¿Se refiere a Clive? Lady Bantry bajó la voz. ¿Pero por qué traicionaría mi confianza? Quizás, dijo Miss Marple, deberíamos aprender más mañana. Por ahora, querida, intente descansar. La mañana a menudo aporta claridad a la confusión de la noche.
Tras finalizar la llamada, la señorita Marple permaneció sentada junto al teléfono. Pausa breve, su mente trabajando en las diversas posibilidades. Si sus sospechas eran correctas, mañana podría alinear las piezas finales del rompecabezas. Era casi medianoche cuando tomó una decisión que, en retrospectiva, resultaría bastante afortunada. Dolly, dijo, cuando Lady Bantry atendió su segunda llamada, creo que deberíamos vigilar su sala de té esta noche. Si mi teoría es correcta, alguien podría intentar corregir ciertas irregularidades antes del amanecer. ¿Vigilar? ¿A qué se refiere? A que si Mabel Knox sustituyó una de sus teteras por una falsa, ella o su cómplice podrían intentar restaurar la disposición original. Pausa breve. El actual estado de las cosas, con una tetera más pesada y señales obvias de manipulación, podría proporcionar pruebas incriminatorias. Tono misterioso. Como personajes de una novela de intriga, Lady Bantry y la señorita Marple se instalaron para su vigilia. Pasada la medianoche, el teléfono en la sala de té comenzó a sonar. Pausa larga. Se escucharon pasos moviéndose por la zona de la cocina. Allí apareció Clive. Su impecable apariencia habitual había dado paso a una ropa más informal, la de alguien dedicado a una actividad clandestina. La puerta se abrió de golpe, y Clive quedó paralizado por el evidente terror. En sus manos sostenía la auténtica tetera de Assam, retirada del gabinete de Lady Bantry y reemplazada antes por un sustituto pesado. Pausa dramática. Clive permaneció inmóvil, la lata de pastel todavía en sus manos, su rostro pálido de shock y derrota. «Puedo explicar», empezó, pero su voz se apagó al comprender las implicaciones de su captura. Las implicaciones del caso se volvieron, por fin, aparentes. Estoy seguro, murmuró el inspector Slack, de cómo se involucró la señora Knox en este elaborado engaño. Pausa breve. La rapidez de los pequeños chismes comunitarios era asombrosa, y el inspector Slack se encontró respondiendo numerosas consultas de residentes curiosos, ansiosos por detalles sobre el drama de la noche anterior. La señorita Marple llegó a la sala de té poco después de las 9 en punto, tras haber pasado una noche inquieta, pausa suave, considerando las implicaciones de la captura de Clive. Si bien su culpabilidad en la sustitución de la tetera estaba ahora establecida sin lugar a dudas, ella permanecía convencida de que aún quedaban detalles importantes por revelar en la conspiración. Lady Bantry la recibió en la puerta. Tono de alivio. «Jane, gracias a Dios que estás aquí», dijo, acompañándola hacia adentro. El inspector Slack ha estado interrogando a Clive desde temprano esta mañana, y creo que por fin está comenzando a dar algunas respuestas. Pausa breve. Encontraron al inspector Slack en la sala de té principal, rodeado de varias pruebas recolectadas durante la investigación. Las genuinas teteras plateadas se encontraban ahora una al lado de la otra sobre una mesa, su brillo auténtico, un marcado contraste con el sustituto pesado que había causado tanta confusión. «Ah, señorita Marple», Slack levantó la vista de sus notas, con una leve sonrisa, su ayuda anoche resultó más valiosa de lo que esperaba. El señor Perus ha sido bastante comunicativo sobre ciertos aspectos del asunto, aunque sospecho que hay más en la historia de lo que él ha revelado. «¿Qué le ha dicho hasta ahora, inspector?», preguntó Miss Marple, tono curioso, inclinando la cabeza. Admite la sustitución de la tetera, aunque afirma que actuó bajo coacción. Según su declaración, la señora Knox descubrió ciertas irregularidades en sus tratos financieros anteriores y lo amenazó con exponerlo, a menos que cooperara con su plan. Miss Marple asintió pensativamente. Eso ciertamente explicaría su aparente renuencia durante nuestras conversaciones anteriores. Un hombre que es chantajeado suele mostrar la misma tensión nerviosa que observamos en el señor Perus. Pausa breve. De hecho, continuó el inspector, afirma que el plan de la señora Knox era organizar lo que pareciera un caso de intoxicación alimentaria durante la apertura de la sala de té, arruinando así la reputación de Lady Bantry y asegurando el fracaso del negocio. Lady Bantry se dejó caer en una silla cercana. «Entonces todo fue deliberado», exclamó. «¿Mabel realmente orquestó su propia enfermedad para destruir mi sala de té?» Según el señor Perus, sí, respondió Slack, aunque insiste en que su propio papel fue mínimo, y que actuó únicamente bajo la amenaza de una ruina financiera. Miss Marple se dirigió hacia el área de la cocina, su atención atraída por algo que había notado en investigaciones anteriores. «Inspector, ¿alguien ha examinado la estufa de la cocina recientemente? Ayer me pareció que se había usado para algo más que cocinar». Tono de intriga. El inspector Slack la siguió, y juntos se acercaron a la gran estufa que dominaba una esquina. Miss Marple se arrodilló junto a la caja de fuego y observó con atención su interior.
Allí, dijo, señalando el interior. Alguien ha estado quemando papeles aquí. Y, recientemente, creo, con unas pinzas de cocina, extrajo con cuidado varios fragmentos de material parcialmente quemado de entre las cenizas frías. Los documentos estaban muy carbonizados, pero lo suficiente legibles como para mostrar vislumbres intrigantes de su contenido original. Parece ser un cuaderno, o un libro mayor, observó, examinando los restos con una lupa tomada del equipo del inspector. La caligrafía coincide con la que vimos en las declaraciones anteriores del señor Perkins. El inspector Slack estudió los fragmentos recuperados con creciente interés. Estos parecían ser registros financieros de algún tipo, deudas, por el aspecto, con nombres y montos enumerados en columnas cuidadosas. Un fragmento, menos dañado que los otros, llevaba una entrada claramente legible, M. Knox, 150 libras, por intereses compuestos mensualmente. Pausa breve. Varias otras entradas mostraban deudas similares a varios residentes de la aldea, todos registrados en la letra de Clive. Tono reflexivo. Una operación de préstamo de dinero, concluyó la señorita Marple. El señor Perus parece haber estado en el negocio de proporcionar préstamos a los residentes locales en lo que sospecho que eran términos bastante desventajosos. Lady Bantry se unió a ellos en la cocina, su expresión se volvió más problemática al examinar la evidencia quemada. Clive era un prestamista de dinero, pero vino con tan excelentes referencias. Sus empleadores anteriores hablaron muy bien de su carácter y competencia. Con calma, pero con énfasis. Las referencias, observó suavemente la señorita Marple, pueden ser forjadas por aquellos con suficiente motivación y habilidad. Un hombre que busca establecerse en una nueva comunidad podría encontrar tal engaño, temporalmente rentable. El inspector Slack continuó examinando los fragmentos, uniendo lo que quedaba del libro mayor quemado. Aquí hay algo interesante, anunció, sosteniendo una página parcialmente intacta. Hay un anuncio pegado para algo llamado calentadores de té de gas con elementos de calefacción ajustables. Miss Marple estudió el fragmento publicitario con cuidadosa atención. Tono analítico. Más instructivo de lo que parece, murmuró. Parece que el señor Perkins investigó los aspectos técnicos de su papel en este engaño a fondo. Continuaron su examen de los materiales quemados, construyendo gradualmente una imagen más clara de las actividades de Clive. El libro mayor reveló una extensa red de relaciones de deuda a lo largo de la aldea, con tasas de interés que bordeaban los términos usurarios y plazos de pago diseñados para garantizar la dependencia financiera a largo plazo. Mabel Knox le debía una suma considerable, señaló el inspector Slack, estudiando uno de los fragmentos más grandes. 150 libras con interés compuesto, representaría una carga significativa para un proveedor de la aldea. Tono grave. Motivación suficiente, convino la señorita Marple, para que buscara una alternativa al reembolso monetario. Si ella pudiera proporcionar al señor Perus un servicio de valor equivalente, como eliminar el negocio competitivo de su empleador, podría negociar una reducción o eliminación de su deuda. Lady Bantry sacudió la cabeza con consternación. Entonces, ¿Mabel acordó arruinar mi sala de té a cambio del perdón de la deuda? Parece, innecesariamente elaborado. Quizás, respondió la señorita Marple, pero la solución de la señora Knox servía múltiples propósitos. No solo abordaba su deuda con el señor Perus, sino que también eliminaba su sala de té como competencia para su propio negocio de catering. Un arreglo bastante eficiente desde su perspectiva. El inspector Slack reunió con cuidado los fragmentos quemados, colocándolos en sobres de evidencia para un análisis posterior. Estos materiales deberían ayudarnos a comprender el alcance completo de la conspiración. Las actividades de préstamos de dinero del señor Perus constituyen, por sí solas, varias violaciones de las regulaciones financieras. Mientras se preparaban para salir de la cocina, la señorita Marple notó un detalle adicional que había escapado a su atención anterior. Cerca de la estufa, parcialmente oculta detrás de un frasco de almacenamiento, yacía una pequeña pieza de algodón con el aroma inconfundible del aceite de menta. Inspector, llamó, señalando el hallazgo, creo que encontramos otra pieza del rompecabezas. La lana de algodón estaba fuertemente saturada de aceite de menta, y su colocación cerca de la estufa sugería que se había utilizado en relación con el sistema de calefacción de gas. Tono deductivo. El algodón empapado en aceite en la línea de gas, reflexionó la señorita Marple, crearía el aroma de menta que la señora Knox necesitaba para disfrazar la verdadera naturaleza de lo que estaba bebiendo, permitiendo que el calentador de gas continuara funcionando, aunque con una eficiencia reducida.
El inspector Slack tomó notas cuidadosas sobre este último descubrimiento. Todo el aparato parecía diseñado para crear la ilusión de envenenamiento, asegurando que la señora Knox sufriera solo una leve incomodidad por la inhalación de gases controlados. Pausa larga, tono grave. Un engaño cuidadosamente calculado, que logró un efecto dramático máximo con un riesgo real mínimo para el perpetrador. Al concluir su examen de la evidencia en la cocina, la señorita Marple reflexionó que el libro mayor quemado había proporcionado la confirmación final de sus teorías sobre la verdadera naturaleza de la conspiración. La relación entre las actividades de préstamos ilegales de Clive y la desesperada necesidad de alivio de la deuda de Mabel explicaba la motivación detrás de su elaborado esquema. Sin embargo, sentía que un elemento crucial quedaba por entender completamente: el mecanismo exacto por el cual Mabel había controlado su propio envenenamiento aparente, asegurando que la sospecha cayera sobre la inocente sala de té de Lady Bantry. Tono expectante. Esa tarde, el Dr. Haydock llegó a la sala de té con una cartera de cuero que contenía los resultados de su análisis de laboratorio de las diversas muestras recolectadas durante la investigación. Su comportamiento generalmente jovial estaba reemplazado por la seria expresión de un profesional que porta hallazgos importantes. Inspector Slack, anunció, colocando su cartera sobre una mesa despejada, creo que los resultados de mis pruebas proporcionarán una aclaración considerable sobre la misteriosa enfermedad de la señora Knox. La señorita Marple y Lady Bantry se reunieron mientras el Dr. Haydock abría su cartera y retiraba varios viales sellados junto con un informe mecanografiado. Los teteros, e incluso los restos de sus sándwiches de pan de centeno, no mostraron rastro de ninguna sustancia tóxica. Con énfasis, levantó uno de los viales que contenían una pequeña tableta blanca. Este es uno de los caramelos de menta de la señora Knox, recuperado de su bolso. El análisis de laboratorio revela que contiene un tranquilizante leve. Nada peligroso, pero suficiente para causar somnolencia y ligera desorientación, cuando se combina con otros factores. La señorita Marple se inclinó con interés. ¿Qué tipo de factores, doctor? Principalmente, exposición controlada a los humos de gas. Mis pruebas de las muestras de aire tomadas de la mesa de la señora Knox mostraron trazas de gas natural, consistentes con una pequeña fuga o liberación deliberada en las inmediaciones. El inspector Slack levantó la vista de sus notas. ¿Quiere decir que ella realmente sufría de inhalación de gas? Inhalación de gas leve, sí, combinada con el tranquilizante de su pastilla, produciría exactamente los síntomas que observamos: debilidad repentina, dificultad para respirar y esa peculiar decoloración de la piel que, al principio, sugirió envenenamiento. El Dr. Haydock retiró otro vial de su cartera. También analicé el aceite de menta que se encontró en la lana de algodón de la cocina. Es bastante potente, más que suficiente para enmascarar otro olor cuando se aplica adecuadamente. La señorita Marple asintió pensativamente. Así que la señora Knox pudo consumir su tranquilizante, colocarse cerca de una fuga de gas controlada disfrazada con aceite de menta y crear la apariencia de un envenenamiento repentino, mientras mantenía un control razonable sobre los efectos reales. Precisamente. El momento sería crucial, por supuesto. Tendría que calcular los efectos combinados del tranquilizante y la exposición al gas para garantizar síntomas dramáticos sin peligro genuino. Lady Bantry sacudió la cabeza con asombro. La planificación elaborada requerida para tal engaño es realmente sorprendente. Debió haber investigado los efectos con mucho cuidado. El Dr. Haydock consultó su informe mecanografiado. Hay un hallazgo más significativo, inspector. Se ha explicado la discrepancia de peso en las teteras que su experto técnico descubrió. Produjo un pequeño objeto, de forma irregular, de su cartera. Esta es una arandela de plomo, de aproximadamente 3 onzas de peso. Estaba pegada dentro de la tetera sustituta, bastante inteligentemente oculta, pero detectable, una vez que uno sabía qué buscar. El inspector Slack examinó la pieza con interés. Así que el peso extra fue deliberado, diseñado para hacer que la sustitución fuera obvia una vez descubierta. De hecho, respondió, la señora Knox quería que se descubriera el engaño, pero solo después de haber cumplido su propósito. La manipulación evidente sugeriría que la sala de té de Lady Bantry no era segura, mientras que el descubrimiento de la sustitución implicaría negligencia criminal, o algo peor. La señorita Marple reflexionó, con una mezcla de admiración y desaprobación, sobre la ingeniosa malicia del esquema. La señora Knox creó una situación en la que cualquier resultado dañaría la reputación de Lady Bantry. Si el engaño permanecía oculto, se culparía a la sala de té por envenenar a un cliente. Si se descubría,
Sugeriría sabotaje deliberado por parte de la propietaria. Bastante diabólico, murmuró Lady Bantry, con un estremecimiento. Estaba dispuesta a sacrificar su propia salud y comodidad para destruir mi sustento. El doctor Haydock volvió a guardar sus materiales en el bolsillo. Debo mencionar que la señora Knox se ha recuperado por completo de su terrible experiencia. Ha sido dada de alta del hospital y descansa cómodamente en casa, aunque entiendo que pronto descansará menos cómodamente bajo custodia policial. El inspector Slack cerró su cuaderno con satisfacción. La evidencia médica corrobora todo lo que hemos descubierto sobre la conspiración, la enfermedad autoinducida de la señora Knox, las teteras manipuladas, la válvula de gas alterada, todo encaja en una imagen completa de fraude deliberado. ¿Qué le pasará ahora?, preguntó Lady Bantry. Será acusada de intento de extorsión y de poner en peligro de forma imprudente, respondió Slack con firmeza. Crear un susto de salud pública, incluso falso, es un delito grave. El señor Perkus enfrentará cargos como cómplice, aunque su cooperación podría resultar en cierta indulgencia. La señorita Marple se acercó a la ventana, mirando la calle del pueblo. La vida continuaba, sin detenerse por los eventos dramáticos que habían sacudido la sala de té. Podría haber abordado sus dificultades financieras, reflexionó en voz baja, negociando honestamente con el señor Peris, o buscando ayuda del Fondo de Asistencia del Pueblo. Lady Bantry se acercó, expectante. Dolly, dijo cuidadosamente, creo que la reapertura de mañana será un éxito. Nada atrae tanto los clientes como la resolución de un buen misterio, y su sala de té, sin duda, ha proporcionado uno al pueblo. Lady Bantry sonrió por primera vez en días. Quizás salga algo bueno de este terrible asunto, después de todo, aunque confieso que nunca volveré a mirar esas teteras plateadas de la misma manera. Sirvieron su propósito admirablemente, respondió la señorita Marple. Tanto como instrumentos de engaño, como medio para su descubrimiento. La verdad, como el té, tiene una forma de revelarse, cuando se la sirve correctamente. A la mañana siguiente, amaneció brillante y claro, como si el clima mismo quisiera celebrar la resolución de los problemas de la sala de té. Lady Bantry llegó temprano para prepararse para la reapertura, acompañada por la señora Dodds, ansiosa por restaurar la reputación del establecimiento con su mejor repostería, y Lily Beain, cuya confianza había crecido considerablemente en los últimos días. La señorita Marple llegó poco después de la apertura oficial, a las 10, encontrando la sala de té ya llena de vecinas que habían oído, en todos sus detalles, la historia del gran misterio. Jane, querida, llamó Lady Bantry desde detrás del mostrador, donde acomodaba las ahora famosas teteras plateadas en su lugar. He guardado su mesa habitual junto a la ventana. Pensé que disfrutaría observando la mañana desde ahí. De hecho, entre los primeros clientes se encontraban muchas de las figuras centrales del drama reciente. El coronel y la señora Melch ocupaban una mesa central, dispuestos a recopilar material para sus conversaciones sociales. El doctor Ogg había reclamado un rincón desde el cual debatir, con varios colegas, los aspectos médicos del caso. Incluso el inspector Slack había hecho acto de presencia, aunque esta vez, de manera social. Cuando la compañía reunida advirtió la presencia de la señorita Marple, todos dirigieron hacia ella miradas expectantes. ¿Sería tan amable de iluminarnos sobre cómo funcionó este elaborado engaño?, preguntó uno de los presentes. La señorita Marple dejó con calma su taza de té, y los miró con sus suaves ojos azules. Ciertamente, coronel, aunque debo decir que la solución, una vez entendida, demuestra tanto un ingenio considerable, como una desesperación bastante triste por parte de los involucrados. Ella se puso a la basura. Las dificultades financieras de la señora Knox, doctor, tranquilizantes suaves, con exposición a gas controlada, para crear síntomas dramáticos, pero manejables, de envenenamiento aparente. Sustituyó una de las valiosas teteras por una falsa, cuidadosamente ponderada. Bantry misma, sí, usó el servicio para acceder a la oficina de Lady Bantry, donde robó la llave del gabinete, y las válvulas de control de gas en el corredor trasero. Las migas de pan de sus sándwiches de arroz marcaron su paso a estos lugares cruciales. La señorita Marple bebió su té, antes de continuar. Luego manipuló el sistema de calefacción de gas para crear la anomalía de temperatura. Observamos una olla que quedaba caliente gracias al calentamiento de gas continuo, mientras que la otra se enfrió por el flujo restringido. El algodón empapado de aceite de menta enmascaró el olor a gas, mientras creaba un aroma engañoso, que sugeriría manipulación del té mismo. Lady Bantry sacudió la cabeza con asombro. La cinta azul en la etiqueta fue un toque final. Supongo que algo, obviamente, está mal,
algo que llamaría la atención sobre la sustitución. Muy correcto, Dolly. Cada detalle se calculó para crear la máxima confusión y sospecha, al tiempo que proporcionaba a la señora Knox explicaciones plausibles para cualquier evidencia que pudiera apuntar hacia su propia participación. El doctor Haydock acarició la barbilla pensativamente. El momento debió haber sido bastante preciso. Necesitaba consumir su tranquilizante, posicionarse cerca de la fuga de gas controlada y colapsar dramáticamente en el momento justo. De hecho, doctor. Pero la señora Knox había investigado sus métodos cuidadosamente, probando los efectos de antemano para garantizar que pudiera controlar el resultado. El riesgo para sí misma fue mínimo, mientras que el beneficio potencial era enorme. El coronel Melch parecía perplejo. Pero, seguramente, un esquema tan elaborado era innecesario. ¿No podría simplemente haber competido sinceramente con la sala de té de Lady Bantry? La expresión de la señorita Marple se hizo pensativa. En mi experiencia, coronel, las personas a menudo eligen soluciones complicadas cuando las simples serían suficientes, particularmente cuando el orgullo les impide reconocer sus dificultades. La señora Knox podría haber negociado con el señor Peris, solicitado la asistencia del Fondo de Ayuda de la Villa, o simplemente aceptar una competencia honesta. En cambio, eligió el engaño y el autodaño. El inspector Slack consultó su cuaderno. Se han presentado los cargos contra ambos conspiradores. La señora Knox enfrentará juicio por intento de extorsión y por crear una emergencia de salud pública. El señor Perkins será acusado como accesorio, aunque su cooperación y confesión pueden resultarle en una sentencia más ligera. ¿Y sus actividades ilegales de préstamos de dinero? Preguntó el doctor Haddock. Se abordarán por separado, aunque proporcionan un contexto importante para comprender su motivación para participar en el esquema de la señora Knox. Lady Bantry se movió entre las mesas, rellenando tazas y aceptando felicitaciones por la reivindicación de su sala de té. El servicio de la mañana continuaba sin problemas, la satisfacción del cliente era claramente alta, y las reservas para futuras visitas ya se estaban haciendo. Cuando concluyó la explicación formal, y la conversación volvió a temas más generales, la señorita Marple reflexionó sobre los elementos humanos que habían impulsado la conspiración. Dos personas, enfrentando presiones financieras diferentes pero relacionadas, eligieron un elaborado engaño, en lugar de soluciones honestas. Su esquema tuvo éxito, temporalmente, pero la misma complejidad que lo hizo inicialmente efectivo, llevó a su descubrimiento. Dolly, llamó Lady Bantry, que estaba organizando flores frescas en la mesa central. Creo que su sala de té tendrá más éxito que nunca. Nada atrae tanto los clientes como una buena historia, y usted ciertamente ha dado al pueblo una. Lady Bantry se echó a reír, su alivio y felicidad evidentes. Todo ese alboroto, por una taza de té. La señorita Marple sonrió calurosamente, acomodándose en su silla con satisfacción. El té, mi querida Dolly, revela el carácter. Especialmente, cuando alguien se esfuerza demasiado, por dar sabor a la verdad. El sol de la mañana se extendió a través de las ventanas pulidas de la sala de Bantry, iluminando las brillantes teteras plateadas, que habían jugado un papel tan crucial en el reciente drama. La vida normal de la aldea reanudaba su ritmo pacífico, aunque la historia de la conspiración en la sala de té, sin duda sería contada y embellecida, durante muchos años. Y la señorita Marple, terminó su té, y reunió sus pertenencias, contenta con el conocimiento de que la justicia se había servido, junto con los excelentes refrescos de la señora Dodds. La verdad, como siempre, eventualmente salió a la luz, gracias a la cuidadosa observación y a la investigación paciente, demostrando, una vez más, que la naturaleza humana, por complejas que sean sus motivaciones, inevitablemente se revela a quienes tienen la sabiduría de prestar atención.